tardes, bienvenidas, bienvenidos a la edición central de MBD Noticias. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo andás, Natalia? Gracias por estar. Aquí estamos en la pantalla de TV Ciudad empezando otra semana. Exacto, un lunes lindo, un poco ventoso, sí. Un típico día primaveral en Montevideo. Hace bastante que venimos más o menos en esa línea. Bien, y con mucha información para compartir, también venimos en esa línea. Y si te parece, empezamos por el ámbito político. Muy bien. El Frente Amplio presentó un pedido de informes para conocer los detalles del préstamo de 14 millones de dólares otorgado por el Banco República al Círculo Católico y que con ese dinero adquirió el sanatorio de la ex Casa de Galicia. Alberto Iglesias, último presidente de la mutualista liquidada, criticó públicamente esta operación. Claro, porque Iglesias cuestionó el rol del ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y agregó que se le otorgó un préstamo express a Círculo Católico, así lo definió. Esta institución, recordemos, en el pasado tuvo como gerente a el actual presidente de ACE, Leonardo Cipriani, y Cipriani se defendió, recordando que la prestadora pública, o sea, ACE, en su momento ofertó por el edificio de la ex Casa de Galicia, pero no llegó al monto necesario en la subasta. Esto es parte de la información que tenemos para compartir. Y seguimos ahora avanzando en temas, repasando los titulares de hoy. Informes de ACE confirman la baja en la compra de 16 fármacos considerados fundamentales para la población. Fiscalía imputó a 3 policías por homicidio y encubrimiento por matar a un joven desarmado en una persecución en Avenida Italia. Desde un patrullero, un policía disparó a la cabeza del conductor y lo mató en el acto. El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud y también responsable de Relaciones Internacionales del PIT-CNT reclamó un juicio político al presidente de la República por el caso Astesiano. Quedó detenido el jerarca de Cabildo Abierto que ocupa un cargo de confianza política en la Intendencia de Cerro Largo por contrabando. El senador nacionalista Jorge Gandini formalizó hoy la solicitud de creación de una comisión investigadora sobre la conducta del senador del Frente Amplio Charles Carrera cuando se desempeñaba en el Ministerio del Interior. El sindicato de la bebida decidió no cargar camiones distribuidores con cerveza importada. La fiscal Gabriela Fossati investiga a Alejandro Astesiano por utilizar cámaras de videovigilancia de Montevideo para controlar sus negocios ilícitos. Desde la sociedad civil señalan que jornales solidarios no son una solución y las políticas de empleo para población vulnerable deben ser sostenidas en el tiempo. La Intendencia de Montevideo anunció la creación de 317 puestos de trabajo para realizar tareas de mantenimiento y cuidado de los espacios públicos. Un empresario cercano al Kremlin reconoció la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Apple denunció que la producción de su iPhone está demorada por el cierre de plantas en China debido a la COVID-19. También estamos en Uniradio 107.7 FM para Montevideo y área metropolitana, para el mundo uniradio.edu.uy. Gracias por estar también por esa vía. Los móviles son presentados por Natalia Nogués. Sí, tenemos a 2 de nuestros compañeros recorriendo distintos puntos de Montevideo. Vamos a verlos. Juan Pablo Rodríguez y Macarena Vico, a ver por dónde están. Macarena, empezamos por ti. Buenas noches, Nati. Sí, estamos en el Cerro, en el Centro Cultural Casa de la Pólvora puntualmente, porque la Intendencia de Montevideo va a presentar el programa Montevideo se ilumina, que busca acercar, ampliar la red luminaria del departamento y acercar a barrios que tienen necesidades en este sentido. Diferentes barrios de Montevideo van a ser 4.500 las luminarias LED de tecnología LED que se van a instalar. La inversión es de 7 millones de dólares y va a comenzar el año que viene, y del programa van a participar 87 asentamientos. En minutos va a llegar la intendenta Carolina Cose y vamos a ampliar esta información. Muchas gracias, Macarena. Juan Pablo, ¿por dónde estás tú? Compañeros, buenas noches para ustedes y para todos nuestros televidentes. Nos encontramos apostados en el centro de la ciudad de Montevideo, en las inmediaciones de Ejido y San José, porque aquí en Sinergia es inminente la llegada de la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, porque aquí se va a celebrar una mesa ampliada de su sector que es Futuro Nacional. ¿En qué consiste esta mesa ampliada? En trazar los lineamientos para los años que vienen y, por supuesto, de cara a las elecciones de 2024. A mí me dicen fuentes cercanas a la vicepresidenta de la República que hoy puede haber anuncios importantes en cuanto a lo que Argimón ha llamado en estas semanas anteriores un llamado a la unidad dentro del Partido Nacional, y hay líderes de Alianza, de Futuro Nacional de todo el país. Argimón llegará en minutos nada más. Esta es una conferencia que, bueno, tenía como horario el comienzo de este informativo a las 19 horas, pero aún no ha llegado Argimón hasta aquí, así que estaremos en minutos con todas las novedades. Gracias, Juan Pablo. Ahora Julieta Núñez Tomás,
Da el adelanto de su tema de hoy. ¿Cómo te va, Julieta? ¿Cómo estás, Martín? Espero que estés muy bien. Hoy vamos a hablar del informe de la organización Techo que se presentó la semana pasada, pero que en el informe de hoy vamos a profundizar sobre eso. Vamos a estar mostrando números, gráficas asociados a lo que denuncian como un crecimiento en los asentamientos y una emergencia alimentaria crítica. Sobre eso vamos a estar hablando también sobre quiénes tienen que encargarse de las necesidades de las personas con vulnerabilidades, con derechos vulnerados que viven en los asentamientos montevideanos, si es el Estado, si es la sociedad civil. Eso va a estar en discusión y también vamos a comentar hacia el final del informe qué es lo que sucede con la población sociovulnerable que no se encuentra en los asentamientos, sino en todo Montevideo. Así que con todo esto en unos minutos nada más. ¿ACE está comprando más o menos medicamentos? Contestan Leonardo Cipriani, presidente del organismo público, y la diputada Frente Amplista Lucía Echeverri. Efectivamente faltan medicamentos. No todos, hay recetas a veces, sobre todo en crónicos, de 4 o 5 medicamentos que deben de retirar, retiran 2, a los 15 días deben volver a concurrir a ver si llegaron los restantes, o en algunos meses tienen los medicamentos vinculados a la hipertensión, pero faltan los analgésicos. Y nosotros para este año aumentamos más de un 40%. Para este año ya estamos invirtiendo en medicamentos 4.500 millones de pesos. O sea que de 2.900 millones de pesos fuimos a 4.500 millones de pesos y comprando mejor. Seguimos en tema porque informes de ACE enviados a integrantes de la bancada del Frente Amplio por orden judicial confirmarían una baja en la compra de los medicamentos. Sí, esto se da con al menos 16 fármacos de alta importancia para la población. En mayo de este año, legisladores del Frente Amplio realizaron un pedido de acceso a información pública sobre compras, consumo y stock de medicamentos en ACE para los años 2018, 2019, 2020 y 2021 para analizar el impacto del recorte presupuestal en el rubro medicamentos que llegó al 37% en los 2 últimos años. En el pedido se priorizaron 32 medicamentos básicos que incluyen tratamientos para la mayoría de las enfermedades prevalentes. La información dejó como conclusión que hay una reducción del 50% en las compras de los medicamentos analizados, es decir, que 5 de cada 10 fueron comprados en menor cantidad en los 2 últimos años respecto al periodo 2018-2019. De la información se desprende también que se redujo 11% la compra de medicamentos para el control de la presión, 8% para colesterol, 2% para diabetes, 8% para enfermedades cardiovasculares, 11% se redujo los relativos a enfermedades respiratorias, 16% los que tienen que ver con dolor crónico y cefalea, 17% aquellos para tratamiento de diversas patologías y 8% en fármacos antiepilépticos. En el oeste de Montevideo está Macarena Vico, que ya presentó el tema y parece que tienen novedades, así que Macarena, vemos y escuchamos. Vamos al móvil en este momento. Adelante. Sí, Martín, buenas noches. Estamos en la presentación del programa Montevideo se ilumina junto a la intendenta Carolina Cose, para que nos explique en qué consta este programa que dará inicio el año que viene, que tiene novedades respecto a la red lumínica del departamento. Así es. Como ustedes saben, nosotros venimos sustituyendo las luminarias antiguas por modernas luminarias LED que consumen muchísimo menos en un plan de eficiencia energética para Montevideo e iluminan muchísimo más. Esto es sustitución. Lo que estamos anunciando hoy es nueva luz, o sea, luz donde no había luz. En particular, haciendo uso de los créditos a corto plazo del programa Montevideo se adelanta, lanzamos este programa que va a traer luz a barrios que no tienen luz. En particular, vamos a tener todo un componente de iluminar los 88 asentamientos y también una gran cantidad de otros barrios de la siguiente manera. Los 88 asentamientos que están siendo atendidos por el Plan ABC van a tener luz. Vamos a publicar la lista que ustedes ya la disponen y hay una cantidad importante de otros barrios que vamos a resolver con los concejales vecinales, con el asesoramiento de los consejos vecinales, en qué lugares poner nueva luz. Y después vamos a iluminar una serie de avenidas que le falta luz. O sea que para nosotros forma parte de los créditos a corto plazo y es un proyecto que nos entusiasma y nos alegra mucho. Para definir qué zonas era necesario iluminar, ¿qué trabajo se hizo?
Se hizo todo un trabajo de georreferenciación. Hoy les vamos a estar entregando a ustedes el mapa de este barrio en el que estamos haciendo el anuncio, donde tenemos qué es lo que se va a sustituir, qué queda por iluminar, y a ese digamos, hueco es donde nos colamos con este nuevo programa para poner nueva luz. Relevamientos, georreferenciación y todo un estudio para iluminar los 88 asentamientos, y el resto precisamos la ayuda de los consejos vecinales, y bueno, acá es donde la participación se ejerce, ¿verdad? ¿De qué inversión estamos hablando para atender esta necesidad? Y más allá de eso, ¿cuánto tiempo va a llevar para que toda la ciudad cambie a LED? Bueno, estamos hablando de una inversión de unos 7 millones de dólares. Esto ya son licitaciones que se publican en este año y se va a ejecutar durante todo el año que viene. Este programa va a estar terminado el año que viene y el siguiente a más tardar. Toda la ciudad LED, yo creo que vamos a estar muy cerca de eso sobre el final del periodo. Le voy a cambiar de tema, intendenta. En las últimas horas se conoció una entrevista realizada al expresidente Mujica, en el cual, entre otras cosas, se refiere a una eventual candidatura suya y dice que tiene a su favor el que es mujer y que eso está de moda. ¿Cómo tomó esas declaraciones? Bueno, de Pepe no voy a decir nada, ya lo conocemos y yo lo quiero mucho, pero sobre el tema sí me voy a expresar, porque es muy importante el tema y porque además tengo una cantidad enorme de mensajes que me han llegado con respecto a este tema. Yo creo que es importante reflexionar sobre algunos ejes. A las mujeres en el Uruguay pudieron votar recién 100 años después de que votaron los varones. La primera mujer que entró a la Universidad de la República lo hizo 50 años después que ingresaron los varones a la Universidad de la República. Y recién desde hace 9 años las mujeres podemos decidir sobre nuestro cuerpo. El movimiento por los derechos de la mujer es inexorable y es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor. No hay que ponerle ningún freno. Y esa es mi reflexión sobre este tema tan importante y tan sentido por todas nosotras. Muchas gracias. ¿Usted cree que hay una mala interpretación de lo que dijo? Yo creo lo que acabo de decir. Con respecto al argumento que se usó por parte de mujeres del Frente en redes sociales, se habla de una violencia no solo a nivel de la militancia, sino de los medios de comunicación. ¿Usted cree que eso se está dando con respecto a las mujeres? Yo creo que el movimiento por los derechos de las mujeres es inexorable, es el camino de la esperanza hacia una sociedad mejor y no hay que ponerle ningún freno. Eso es lo que creo. ¿En función de eso considera que están las condiciones dadas para romper el techo de cristal? Yo creo que nos llevó más de casi 100 años votar, 50 años ingresar a la universidad y recién hace 9 años que podemos decidir sobre nuestro cuerpo y es un camino inexorable. Nos quedamos con estas palabras de la intendenta de Montevideo, Carolina Cose. Le agradecemos a Macarena Vico y a todo el equipo presente allí en el oeste de Montevideo y volvemos a estudio para cambiar de tema porque estábamos hablando de medicamentos SENACE y la diputada Frente Amplista Echeverri no descarta citar autoridades al Parlamento. Para que expliquen los motivos de la falta de medicamentos en los centros asistenciales de salud pública. Efectivamente faltan medicamentos. No todos, hay recetas a veces, sobre todo en crónicos, de 4 o 5 medicamentos que deben de retiran 2, a los 15 días deben volver a concurrir a ver si llegaron los restantes, o en algunos meses tienen los medicamentos vinculados a la hipertensión, pero faltan los analgésicos. Lo cierto es que esa problemática además se corrobora con la propia rendición de cuentas que envía el gobierno. Allí queda claro que hubo un recorte presupuestal de magnitud, un recorte presupuestal muy importante, es decir, menos recursos económicos que tuvo ASI, que por lo tanto no destinó a la compra de medicamentos. Y esto no tiene que ver necesariamente con el laboratorio, que es una complicación adicional. Cuando tú ya estás comprando menos porque tenés menos recursos, compras mal, además, eso implica que ya no tenés stock para poder sostener las situaciones de mayor demanda. En un escenario en el que además ACE tiene más de 100.000 usuarios nuevos con todas las secuelas que generó el COVID.
Bueno, y también habló el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, quien dijo que los pedidos de informes son tantos que se entró en una politiquería tal que solo se busca alguna forma de dañar. Sí, y también dijo que ACE en realidad está invirtiendo cada vez más en la compra de medicamentos. Lo digo esto con mucho respeto porque ya hemos ido al Parlamento no sé qué cantidad de veces, se responden pedidos de informes. Acá fue un pedido de informes que se hizo específicamente por unos 30 y algo de medicamentos. Los medicamentos que bajaron, que se aprecia de uno de es que un antihipertensivo, por ejemplo, en el Arapril, es porque agregamos otro fármaco que se llama losartán, que también sirve para la presión. Ojo, es un fármaco de otro nivel de atención. Digo, nosotros los incorporamos en el Vademecum y se empezó a comprar ese losartán. Y el resto de la medicación que te muestro allí que baja, tenemos que pensar que nosotros se comparó 2018, 2019, 2020, 2021. Nos tenemos que acordar que tuvimos una pandemia en el medio. Con respecto a las quejas de usuarios por falta de algunos medicamentos, Cipriani dijo que los faltantes que tiene ACE son los mismos que tiene todo el sistema porque los laboratorios no los proveen. Aseguró que se viene aumentando la inversión en fármacos. Y nosotros para este año aumentamos más de un 40%. Para este año ya estamos invirtiendo en medicamentos 4.500 millones de pesos. O sea que de 2.900 millones de pesos fuimos a 4.500 millones de pesos y comprando mejor y dando orden, que era el otro problema enorme que acá no había. Acá no había sistema informático, no había depósitos, los depósitos estaban vacíos, por eso había faltante. Ahora lo que nosotros hicimos es estoquear. Según el presidente de ACE, la cantidad de pedidos de acceso a la información son tales que no dan los recursos humanos para responderlos. Dijo que se hace politiquería con esto. Hay demasiada falsedad. Esto, cómo se están transmitiendo este tipo de cosas, lo cual duele. Con este tipo de interpretación de los pedidos. No puede ser que una persona que sepa administración de salud o que sea médico, y lo digo con el mayor de los respetos, no pueda tener en cuenta que en el año 20, que en el 2020 no existieron consultas, pues se bajaron las consultas. ¿Se refiere a Federico Preve? No, y obviamente es el que, por ejemplo, lo he hecho. Digo que con Federico yo he tenido siempre, cuando él estaba en el gremio, reuniones cuando se necesitaban. Estamos dispuestos nosotros a hablar y a dialogar, porque a mí acá lo que me interesa, nosotros acá no estamos haciendo una actividad política partidaria. Nosotros acá estamos dirigiendo ACE, que es una institución grande, hermosa, que brinda atención en todo el país, como acá en esta policlínica, y ¿sabes qué? No quiero entrar en esos jueguitos políticos. El tercer móvil de hoy lo tiene pronto ya Diego Martini, así que le damos paso en el MBD Noticias Central de esta jornada. ¿Cómo andás, Diego? Martín, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para Natalia. Nos encontramos en la sede del Frente Amplio, donde vino hace un rato Federico Preve, el médico, para hablar sobre este pedido de informes que fue respondido luego de que la justicia intercediera sobre los medicamentos y el stock en comparación del 2020 y 2021 contra los periodos 2018 y 2019. Una de las grandes lecturas que se hace tiene que ver con la baja del 50% en la compra de algunos de los medicamentos analizados, y otro tiene que ver con la baja del stock, que también es alta en los 2 años de 60 y 70%. Pero para ampliar, estamos con Federico Preve y recién, vale decirlo, escuchábamos parte de las declaraciones que hacía Leonardo Cipriani, presidente de ACE, acerca de este tema. Federico, bueno, ¿qué lectura también haces de lo que recibieron de los datos? Bien, luego de un largo proceso donde la justicia tuvo que condenar a ACE para que nos entregaran información pública y de interés de alta sensibilidad humana para la población, pudimos realmente poder hacer análisis en base a números de una cuestión que es del día a día, que los usuarios se quejan permanentemente de la falta de medicamentos. Bueno, ahora tenemos datos para corroborar que en el 2020 y 2021 de los 32 medicamentos analizados, que engloban la enorme mayoría de las enfermedades prevalentes, la mitad cayó en las compras. Ese es un dato muy importante, particularmente en la prevención cardiovascular. 1 de cada 10 personas tuvo menos acceso a medicación como la aspirina, a medicación para el colesterol. Hubo un 11% de caída en fármacos antihipertensivos, cuando la hipertensión arterial es prevalente en un 36% de las personas. Por lo tanto, la primera conclusión es que logramos corroborar, luego de ver en las rendiciones de cuentas del recorte de un 37%
de gastos de medicamentos en el 2021 respecto al 19, corroboramos que además sucede en fármacos muy frecuentes utilizados por las personas en ACE. Claro, que son claves, que son necesarios. Claves para la prevención cardiovascular, por ejemplo, que es la primera causa de muerte en el Uruguay, ¿no? Bajan los medicamentos para la diabetes, para la hipertensión, para el colesterol, la prevención con cardioaspirina. Bueno, realmente esto, digamos, habla de que ACE no está cuidando de una forma razonable como debería cuidar a 1,5 millones de uruguayos. Ahora, ¿qué pasa con el stock? Que recién lo escuchábamos a Leonardo Cipriani diciendo que el stock estaba destruido prácticamente. Bien, el stock en el 2020 con respecto al 2019 cae un 75% en estos medicamentos y en el 2021 respecto al 19 cae un 60% de medicamentos con respecto al 19. El stock lo que da es una eventualidad de un abastecimiento ante una situación de emergencia que pueda suceder una situación imprevista. Como sucedió a fines del 21, hubo un incendio en Fármaco Uruguaya y encontró a ACE en una situación de desprotección, de menor abastecimiento posible para sus usuarios en el correr de este año. Cuestión que también corroboramos que sucedió en todo el sistema de salud, pero dramáticamente sucedió en ACE. Por lo tanto, si Cipriani dice que aumentaron el stock, los números nos dicen totalmente lo contrario. Los números dicen que el stock cayó en el 60% de los medicamentos en el 21 con respecto al 19. Hace referencia también a que justamente que se invirtió este año una compra también superior, que superan los 4 millones, y que también hace referencia, Cipriani, a que se está comprando mejor ahora. Bueno, nos consta a nosotros que hubo un decremento de decenas de millones de pesos en el 21 con respecto a los años anteriores. Este año no lo hemos podido analizar. Si este año han mejorado las compras, aún no lo pudimos analizar. Nosotros pedimos hasta el año pasado. Sabemos que hasta el año pasado el recorte fue del 37%, exceptuando el gasto COVID, que fue la contingencia durante la pandemia, que es un gasto con un financiamiento aparte. Para este año, si empezaron a gastar más, como realmente lo dice el presidente de ACE, en principio la información que tenemos en territorio de los usuarios no es así. Generalmente los usuarios se quejan de la ausencia de medicamentos básicos, como sucedió el año pasado y el anterior, y es lo que por ahora con los datos nosotros podemos corroborar. ¿Qué es lo que más preocupa de todo esto? Bueno, preocupan algunas cosas, el infarto cerebral, el infarto cardíaco y las enfermedades crónicas no transmisibles como la hipertensión, la diabetes y demás, son la principal causa de muerte en Uruguay. Preocupa que hay 1,5 millones de uruguayos que al menos en el 2020 y el 2021 tuvo menos acceso porque ACE compró muchos menos medicamentos de esto y por lo tanto su riesgo cardiovascular aumentó. Si tiene que ver con el aumento de la mortalidad durante todos los años o no, habrá que analizarlo, pero perfectamente hay un análisis de mayor riesgo cardiovascular en esta población. Además de otras enfermedades como baja de medicamentos para la epilepsia, baja de la prednisona en un 17%, de compras que realmente la prednisona se utiliza en muchísimas enfermedades inflamatorias, autoinmunes, respiratorias e intestinales y nos llama poderosamente la atención, ¿no? Muchas gracias, Federico. Volvemos a piso, Nati, Martín, cuando quieran. Bien, muchas gracias, Diego. Y cambiamos de tema porque el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud y también responsable de Relaciones Internacionales del PIT-CNT, Jorge Bermúdez, se refirió a algunos hechos de actualidad, concretamente al caso Astesiano. Sí, al caso Astesiano, incluso también habló de la entrega en su momento del pasaporte al narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet y dijo que ambas situaciones ameritarían un juicio político al presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Las declaraciones fueron realizadas al portal de la Central Sindical. Según el dirigente sindical, las últimas 3 o 4 cosas que pasaron en el país, como lo de los pasaportes, ameritarían un juicio político al presidente de la República. La falsificación de los pasaportes utilizando la torre ejecutiva es una demostración clarísima. Bermúdez sostuvo que los principales valores con que Lacalle Pou asumía este gobierno son los mismos que planteaba Mauricio Macri en Argentina, Jair Bolsonaro en Brasil y la derecha en Chile,
y se está cayendo. En ese contexto, el responsable de Relaciones Internacionales del PIT-CNT dijo que se deben reforzar las herramientas populares, se debe ir a la iniciativa del Congreso del Pueblo y generar un programa popular alternativo de cara a las elecciones del 2024, donde tiene que haber un relevo en el gobierno y donde los sectores de las clases dominantes que detentan el poder no detenten el gobierno, finalizó. Otro tema, se presentó finalmente ante la justicia el coordinador de salud de la Intendencia de Cerro Largo, que estaba requerido por presunto delito de contrabando. William Barbosa quedó detenido hoy en horas de la tarde y está a disposición de lo que resuelva la fiscal del caso, Charlín Ferreira. El área de investigaciones de la Jefatura de Policía del Cerro Largo detuvo a 3 hombres uruguayos de 34, 45 y 50 años, tras detectar a un grupo de personas que compraba grandes volúmenes de mercadería de los free shops de Río Branco. La mercadería era ingresada desde la ciudad fronteriza de Yaguarón, se guardaba en un galpón y en una casa de esta ciudad. En este marco, una persona fue condenada por un delito de contrabando a 12 meses, 1 mes de arresto domiciliario total, 3 meses de arresto domiciliario nocturno y el resto en libertad a prueba, con una serie de condiciones, entre las que se destaca la realización de tareas comunitarias, por el caso que involucra a William Barbosa, integrante de Cabildo Abierto, según detalló a MBD Noticias Javier Benech, vocero de Fiscalía. El diputado cabildante Martín Sodano expuso la postura que toma su fuerza política en torno a este caso. El señor William Barbosa tenía un galpón, un depósito, un local en alquiler o en renta, lo tenía alquilado, y bueno, y este local es en el que descubren la mercadería, esta mercadería que llevó adelante la investigación de la seccional de Río Branco. Se incautó mercadería en un local y en una casa particular, la que implicaría al señor Barbosa sería la del local, que es lo que tengo entendido. Tengo entendido que toda esa mercadería es de un empresario brasileño y tiene facturación previa a la incautación. Él no estaba prófugo, ni era prófugo de la justicia. Eso me lo dijo el comisario inspector de Río Branco. Si la justicia se expide de que Barbosa falló a nuestro criterio de ética, moral y demás, o sea, que cometió algo ilícito, bueno, ahí las medidas se van a tomar, eso no cabe duda ninguna, pero bueno, confiamos en que acá la realidad es que él tenía un local en renta y que el inquilino era quien usaba eso como depósito. O sea, no podemos responsabilizar a una persona por alquilar un apartamento y que los inquilinos del apartamento pongan una boca tampoco. Es algo que no podemos manejar. Otro asunto, el senador nacionalista Jorge Gandini presentó la solicitud para la creación de una comisión investigadora parlamentaria sobre el accionar de su par frente amplista Charles Carrera mientras se desempeñaba en el Ministerio del Interior. Gandini cuestiona la gestión de Carrera hace una década cuando era director general de Secretaría del Ministerio. Entonces el ahora senador frente amplista autorizó a asistirse en el hospital policial a un hombre que quedó paralítico tras ser herido por una bala que presuntamente partió de la casa de un policía. También habilitó que se le pagara mensualmente una suma de dinero que se sostenía en presupuesto del ministerio. Según Gandini, tanto estos hechos como la responsabilidad del disparo se deben esclarecer. Cambiamos otra vez de asunto porque la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida, la FOEB, reclama que faltan políticas públicas de apoyo y protección a la industria nacional. La medida afectaría a unos 30 trabajadores que representan entre un 15 y un 20% de la plantilla de la planta de Minas. En esa fábrica se enlatan 13 marcas, pero las que se importan de Argentina representan la mitad de la producción nacional. La medida nuestra es no subir a los camiones lo que es la lata importada, que ya está aquí en Montevideo. Nosotros hemos definido que todo lo que se comercialice hasta el momento sea producción nacional. Es más, lo que hoy están consumiendo los clientes es justamente lata envasada y producida en Minas. Y bueno, hasta que no tengamos una
una respuesta que nos satisfaga como sindicato, vamos a seguir sin cargar lo que es la lata norteña. Después, en el sentido de que si esto avanza y se profundiza, veremos otro tipo de medidas que, bueno, que no descartamos ninguna, que puede ser no subir ninguna importada de las otras marcas que representa la fábrica o, bueno, otro tipo de medidas en caso de que el conflicto se profundice. Aspiramos a que esto tenga una solución al mediano plazo. Tenemos una reunión con la empresa ahora el miércoles y, bueno, y a partir de ahí veremos cómo sigue el conflicto. Nosotros entendemos que hay posibilidades para que los compañeros se mantengan, no solo los compañeros efectivos, sino también zafrales. Esta es una empresa que tiene alta zafralidad en los periodos, sobre todo de alto consumo, ¿no? Que son desde octubre en adelante. Entendemos que hay alternativas para los compañeros, pretendemos que la otra mitad, digamos, de lo que es el mercado de latas no salga de lo que es la industria nacional. Los argumentos de la Fábrica Nacional de Cervezas refieren a los costos de producción en Uruguay y con esta medida aumentaría el margen de ganancia. El sindicato se reunió con diputados del departamento de La Valleja, con el intendente en funciones y con el subsecretario de Trabajo, Mario Aristi, ya que preocupa el efecto que podría tener en Minas, donde se ubica la única fábrica que envasa a nivel industrial en el país. Estos compañeros que dependen de la producción de latas a nivel nacional podrían estar viéndose afectados en su fuente laboral y eso implica también unas consecuencias para el departamento en su conjunto, porque son gente que vive, que trabaja y que consume en esa ciudad. Un departamento que tiene un nivel de desempleo importante, es uno de los 3, 4 primeros departamentos en ese índice. Y bueno, y nosotros como sindicato nos manifestamos en estado de alerta. Presenta Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Adentramos en el informe especial de nuestra compañera Julieta Núñez Tomás. Exacto, que se va a basar en un documento conocido recientemente. Julieta, adelante. Así es, compañeros, estamos hablando del informe que hizo la organización Techo, vinculado al impacto de la pandemia, principalmente en asentamientos de Montevideo. Este fue un informe que comenzaron a hacer a raíz de la emergencia sanitaria, pero que continuaron haciendo año a año y que releva bastantes cuestiones vinculadas a la vulnerabilidad social, económica, cultural y, bueno, qué es lo que sucede en las dinámicas dentro de los asentamientos para hacer recomendaciones, contribuir a la generación de política pública y también problematizar sobre esto que sucede en nuestro país, no solo en la capital, sino en todo el país justamente. Una de las principales cuestiones de este relevamiento, para iniciar nomás, es que ellos señalan desde la organización Techo que hay un incremento significativo y sostenido de la percepción del aumento de las vulnerabilidades en los asentamientos. Es decir, las personas que consultaron, y ahora vamos a profundizar sobre eso, quiénes fueron y cómo lo hicieron, señalan que cada vez crecen más las vulnerabilidades y las necesidades dentro de los asentamientos y que esto tiene que ver, obviamente, con la emergencia sanitaria, tiene que ver con la pandemia, pero que son vulnerabilidades que se vienen arrastrando desde hace mucho tiempo y que se profundizaron, se hicieron visibles, quizás más aún a partir de la crisis con el COVID-19, pero que están allí presentes y que lo que se percibe y lo que perciben las personas que viven mismo en los asentamientos es que cada vez hay mayores necesidades y cada vez hay más derechos vulnerados. También señalan las importantes carencias, y esto es una característica triste de los asentamientos, vinculados a la carencia en agua potable, energía eléctrica y saneamiento. Es algo que sigue presente. Parecería que quizás a medida que avanza el tiempo se podría ir alejando de esta situación, sin embargo siguen señalándolo como una de las cuestiones de crisis dentro de los asentamientos y cosas que es necesario mejorar para poder asegurar el cumplimiento efectivo de los derechos de estas personas. Y también señalan dos cuestiones en particulares y sobre las que vamos a desarrollar. Por un lado, las carencias en términos de alimentación. Hablan de una emergencia alimentaria crítica y también el crecimiento de los asentamientos. Antes de pasar a compartir un poco más de información vinculada a los números de este informe, les cuento que lo que señalan desde la organización Techo es que este es un relevamiento que se hizo a 55 asentamientos. Por lo tanto, no se pretende trasladar esta información a todo el país ni generalizarla, sino hablar de algunos asentamientos en especial de Montevideo, aunque son un número bastante importante. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, hablaron con referentes de cada uno de estos asentamientos que tienen en esos barrios, en esas poblaciones, más de 10 años habitando allí estos asentamientos y que además son referentes sociales, son referentes culturales y están inmersos en la dinámica de los asentamientos y por eso son informantes calificados y que han trabajado anteriormente con la organización. Así que, dando eso por explicado, vamos a pasar a ver la primera gráfica
que habla de lo que señalábamos recién, hace unos segundos nada más, que tiene que ver con el aumento, la percepción de aumento de personas que habitan los asentamientos. Y lo que estamos viendo cuando se le consultaba si sienten que hay más personas hoy en día o antes de la pandemia, por ejemplo, lo que señalaban es que un 58,2% señala que hay más personas viviendo hoy en día en esos asentamientos, un 40% señala que la misma cantidad, es decir, que se mantuvo este número, esta cantidad de personas durante la pandemia, y hay un 1,8%, es decir, muy menor, que señala que hay menos personas hoy en día. Así que por lo general lo que se puede observar en estos asentamientos de Montevideo es que la población ha crecido. Ahora lo que vamos a ver es otra de las puntas que, bueno, señalan y disparan muchas preocupaciones vinculadas a las necesidades que tienen las familias que viven en estos asentamientos. Lo que se les consultaba era que dijeran las dos cosas a estos referentes, que dijeran las dos cosas que más les preocupaban, cuáles eran sus mayores preocupaciones diarias. Y lo que señalaban y lo que aparecía muchas veces era la alimentación, los alimentos. 42% de estas personas tienen como primera necesidad, como primera preocupación alimentarse, tener 3 comidas diarias. Luego está en igual medida el empleo y el agua potable y el saneamiento, con un 15,8% cada una. El empleo es algo que preocupa mucho y vamos a hablar sobre eso más adelante en este mismo informe. Luego también preocupa en igual medida la seguridad y la salud, y bueno, hay otras preocupaciones allí vinculadas a, como decíamos, las conexiones eléctricas y cuestiones allí que también preocupan. Pero teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la magnitud de dos cuestiones, bueno, todas tienen que ver en realidad con el trabajo del Estado y con poder asegurar derechos desde el Estado, pero teniendo en cuenta la importancia, el peso que tiene la alimentación, nuestra compañera Macarena Vico entrevistó a quien es director ejecutivo de esta organización Techo y le consultó, bueno, quién es que debería encargarse de satisfacer estas necesidades o de trabajar en que se garanticen estos derechos. Nosotros trabajamos, digamos, en un marco conceptual que se entiende que es el Estado, como, digamos, que es el Estado quien tiene que ser el principal garante de los derechos de las personas que viven, bueno, a nivel general, pero concretamente en este trabajo en asentamientos. Entonces, entendemos que tanto transferencias, económicas como en especie, como después el apoyo a dispositivos que buscan mitigar esta emergencia, tienen que ser paliativos, porque el camino que sabemos que es complejo y que es largo tiene que ser el empoderamiento de estas familias y la inclusión en el sistema educativo y en el sistema laboral. Ese, digamos, es el gran camino y el gran desafío, pero es por ahí. Julieta, el informe profundiza también sobre el rol del Estado y sobre la alimentación. Así es, habla muchísimo sobre las iniciativas, como por ejemplo ollas y merenderos populares, y qué es lo que debe suceder, quiénes deben intervenir allí. De hecho, vamos a ver ahora en pantalla un fragmento de este informe, un párrafo simplemente en el que explican, bueno, algunas de las cuestiones que están sucediendo allí. Lo que señalan es que como respuesta a la falta de capacidad de las familias para proveer las 3 comidas diarias de sus integrantes y las políticas sociales insuficientes que garanticen el derecho a la alimentación, en los 2 últimos años han sido claves los mecanismos y acciones solidarias como ollas populares y merenderos. Esto es lo que señalan, y cuando se les consulta a estos referentes para que reflexionen acerca del apoyo de la sociedad civil, que son quienes organizan estas ollas y merenderos, y del Estado, valoran positivamente más el apoyo de la sociedad civil que del Estado. Dicen que ha estado más presente. Es bastante importante e impactante el número y la cantidad de frecuencia, por ejemplo, con la que trabajan las iniciativas como ollas y merenderos en estos asentamientos. En particular, lo que mencionan es que en estos 55 asentamientos desde este informe hay un relevamiento de 23 ollas y 20 merenderos. Ustedes deben recordar que hace unas semanas nada más, quizás un mes, hubo un debate fuerte asociado a los números de las ollas populares y merenderos, porque una organización, Solidaridad UI, sacó un informe vinculado a justamente un relevamiento de las iniciativas solidarias en ese sentido, ollas, canastas y merenderos. Esto generó un debate por parte del Ministerio de Desarrollo Social y también la Coordinadora Popular y Solidaria, de la Red de Ollas por Vida Digna, que debatieron acerca del número de iniciativas de estas características. Este informe señala que en los últimos
2 años, es porque, como les dije al principio, es un informe que vienen haciendo periódicamente desde que comenzó la emergencia sanitaria, no vieron una disminución de las iniciativas en este sentido. Así que respaldan, y lo dicen explícitamente, el informe de Solidaridad UI. Antes de cambiar de tema e ir hacia lo que decíamos anteriormente y profundizar con respecto a las políticas de empleo, vamos a ver una gráfica más que habla de otra cuestión, una cuestión que tiene que ver con el género, que tiene que ver con la marca cultural y con cómo se ha comportado la distribución de tareas de cuidados, particularmente durante la pandemia, pero también ahora que ya no estamos bajo una emergencia sanitaria tan estricta, también lo que sucede, bueno, en este momento en particular, y lo que se le consultaba es quién, dentro de estas organizaciones, de estos asentamientos, quién era que dentro de las familias se hacía cargo de las tareas de cuidado, y en un 80% mencionaron que son las madres y mujeres adultas quienes se hacen cargo, un 18,2% que es una tarea compartida y un 1,8% que son hombres adultos. Lo que mencionaban también desde la organización es que existe una referencia clara en todo lo que tiene que ver con la organización social y económica en términos de acceso a la alimentación y de acceso a cuestiones vinculadas a los derechos justamente, que tienen que ver y que tienen que ver con el trabajo de las mujeres y de las madres en estos asentamientos. ¿Qué pasa con las vulnerabilidades fuera de los asentamientos? Bueno, particularmente sobre eso fuimos a consultarle a Adriana García, ella es trabajadora social y está dentro del Instituto de Promoción Económico-Social del Uruguay. Y lo que ella señalaba es que hay crecimiento también de preocupación asociada a la vulnerabilidad social y económica por fuera de los asentamientos, que las preocupaciones son similares. Hay preocupación por el trabajo, por la vivienda y por la alimentación. Estas son las principales preocupaciones, al igual que lo que estamos viendo que sucede dentro de los asentamientos en las zonas más urbanas, más céntricas de Montevideo, por ejemplo, que es donde trabaja este instituto, y mencionaba y hacía una reflexión muy interesante acerca de una de estas preocupaciones en particular, que fue la que destaca con mayor importancia, que tiene que ver con el acceso a fuentes de trabajo. Si bien estas tres complicaciones vinculadas, como decíamos, al trabajo, a la alimentación y a la vivienda en particular, que nos mencionaba ella, que pueden haber muchas cosas que quienes estén fuera de los asentamientos tengan aseguradas. Allí ya quizás no hay problema con el acceso a agua potable, a las conexiones eléctricas, al saneamiento, pero sin embargo hay vulnerabilidades muy importantes que hay que atender, hay derechos que hay que atender, y la garantía de que estos derechos se puedan cumplir tiene que ver con el acceso a una fuente de trabajo digna, con un salario digno, y sobre eso habló Adriana García. Claramente aparece como una necesidad importante cuando uno mira estos sectores de población, de poder priorizar en esta población de mayor vulnerabilidad en la agenda nacional el trabajo y el empleo, ¿no? Con respuestas más fuertes, con respuestas de mayor alcance y sobre todo sostenidas en el tiempo. Estas problemáticas de trabajo, de empleo, de ingreso, no son nuevas, no son de corto plazo, sino que vienen de larga data en estos sectores de población, con altísimas vulnerabilidades en este sentido. Entonces, sin duda, aquello que se puede estar expresando como una emergencia social y una emergencia laboral requiere de fortalecer políticas públicas, quizás de transferencia de ingresos, pero también de generación de empleo para los sectores más vulnerables, ¿no? Los programas de trabajo protegido son un paliativo y han sido una respuesta, y son una respuesta importante para las personas que logran acceder a ellos, que son bastante menos de los que aspiran a acceder, pero lo hacen en forma transitoria en cuanto a la generación de ingresos. Presentó Mercado Agrícola de Montevideo, en el corazón de un barrio donde late la ciudad. Mercado de Historia, Mercado de Historias. Ahora tiempo de móvil otra vez, informa Juan Pablo Rodríguez. Estabas esperando el comienzo de una actividad. Juan Pablo, contanos, estamos viendo.
Seguimos aquí en el centro de la ciudad, donde la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, auspiciando como secretaria general de Futuro Nacional, hizo anuncios importantes como la creación de un centro de estudios partidarios dentro del Partido Nacional de su sector y dijo que Futuro Nacional llegó para quedarse. También habló de las diferencias que hubo en su momento entre wilsonistas y herreristas y que Futuro Nacional quizás sea una futura tercera vía dentro del partido, por más que se reconoció claramente más cercano al wilsonismo. También declaró que la elección de jóvenes pasada aceleró este proceso de presentación y se identificó como una mujer de partido que tendrá una intensa actividad en los próximos días. Así que bueno, escuchamos a la vicepresidenta de la República que está hablando aquí en Sinergia, en el centro de la ciudad. Otras veces no. Lo que sí tengo hoy en claro y es la respuesta es que esta corriente llegó para quedarse, para crecer, para tener expresiones en todo el país y para comparecer electoralmente. De eso estoy convencido. Creo que tenemos mucho para aportar y de eso estoy segura. Lo demás no lo descarto. Como no he descartado nunca asumir la responsabilidad que me toca en el momento que me tiene que me viene la responsabilidad en este mundo del quehacer político, donde tengo algo muy en claro. Yo me preparé para ser mujer política y por tanto tengo que asumir sabiendo si estoy a la altura de las circunstancias. Muchas gracias, Juan Pablo. Gracias a los compañeros que están allí. Vamos a seguir con otra información. Daisy Iglesias, consejera docente de la ANEP, se refirió a la polémica por la denominación de la reforma educativa. Sí, dijo que no le queda claro si la transformación es curricular o educativa. Señalarles que hay aspectos que van cambiando de nombre. Yo hasta hace poco me refería a transformación educativa. En sesión de Codicen me señalaron los consejeros que han sido propuestos por el Poder Ejecutivo que era una transformación curricular. Yo no entendí mucho la diferencia, tampoco me la explicaron. Posteriormente hubo una reunión con el presidente de la República y volvió a aparecer el tema transformación educativa. Pero le diría que estamos en una situación donde las palabras, las denominaciones de las cosas cambian. Le doy otro ejemplo. Se dijo que los inspectores debían realizar en relación con los directores tutorías. No, el término debió ser seguimiento, se me dijo. Después se dijo que hay cursos de capacitación. No, se me dijo que no, que ahora son de sensibilización. Por tanto, hay una inestabilidad en la denominación de las cosas. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo comenzamos con la cumbre del clima de las Naciones Unidas que se está desarrollando en la ciudad de Sharm el Sheikh, en Egipto, sobre el Mar Rojo, con muchos desafíos múltiples. El primero de ellos es cumplir con las metas que se establecieron en la COP26 y que ya parecían distantes. Además, ahora no solamente se insiste con cumplir esas metas, sino con un mundo mucho más complejo por razones energéticas, incluso porque, bueno, muchos combustibles fósiles que se pensaba dejar de lado están sobre la mesa y van a seguir utilizándose en la medida en que la crisis que ha provocado la guerra en Ucrania obliga a muchos países a recurrir a esos métodos que, como se sabe, son uno de los principales factores del calentamiento global. También se les está pidiendo a los países ricos que financien a los países pobres que no pueden hacer frente a esta situación, teniendo en cuenta que los países ricos son los que más contaminan, China y Estados Unidos son los principales y que los últimos 8 años han sido los más cálidos en la historia del planeta. El secretario general de Naciones Unidas, Guterres, dijo hoy que la opción es cambiar o perecer. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó hoy que el mundo enfrenta una dura elección: trabajar ahora para reducir las emisiones de gases contaminantes o condenar a las generaciones futuras a una catástrofe climática, al tiempo que pidió que los países ricos abandonen el uso de carbón para 2030 y en otras naciones en 2040. Las emisiones de gases de efecto invernadero siguen creciendo, las temperaturas globales siguen aumentando y nuestro planeta se acerca rápidamente a puntos de inflexión que harán que
el caos climático sea irreversible. Estamos en una carretera al infierno climático con el pie en el acelerador, advirtió Guterres en su primera intervención en la COP27, que se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre. La COP27, desarrollada bajo el lema Juntos por la Implementación, promete pasar a acciones concretas, luego de promesas aún no cumplidas, retrasos en la financiación de proyectos de energía limpia y después de que la COP26 certificara que el mundo se encuentra en una década crítica. En este sentido, el líder de las Naciones Unidas apeló a un pacto entre los países más ricos y más pobres del mundo para acelerar la transición de los combustibles fósiles y la financiación para garantizar que las naciones más vulnerables puedan reducir las emisiones y hacer frente a los impactos climáticos, resaltando que las dos economías más grandes, Estados Unidos y China, tienen una responsabilidad particular de unir esfuerzos para hacer realidad este pacto, según dijo. El empresario ruso Yevgeny Prigozhin, muy cercano al presidente ruso Vladimir Putin y sancionado por la Unión Europea y por Estados Unidos por haber formado una granja de trolls, como se le llaman a las cuentas falsas que ha difundido por todo el mundo y que tienen injerencia en la política interior de Estados Unidos, reconoció esos actos y sobre todo haber intervenido precisamente no solo en las anteriores elecciones nacionales de Estados Unidos, sino también que lo está haciendo en este proceso que se va a llevar a cabo a partir del día de mañana con las elecciones de término medio, como se le llama en Estados Unidos. Además, el señor Prigozhin es el líder del grupo Wagner, un sanguinario grupo paramilitar de mercenarios que han actuado en la guerra de Siria y que ahora también están actuando en la guerra de Ucrania. Yevgeny Prigozhin, un empresario cercano al Kremlin, admitió este lunes que los dirigentes rusos de diversas áreas han intervenido en las elecciones de Estados Unidos en vísperas de los comicios de mitad de mandato en ese país, en el cual Moscú es acusado desde hace años de interferencias. Hemos hecho injerencia, lo hacemos y vamos a seguir haciéndolo con precaución, precisión, de manera quirúrgica, de una manera que nos es propia, declaró Prigozhin citado en una publicación en las redes sociales de su empresa Concord. Las declaraciones fueron en respuesta a una pregunta sobre las acusaciones de injerencia rusa en las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos del próximo martes, seguidas de cerca en Moscú en medio de la crisis que lo enfrenta Washington desde el inicio de su ofensiva en Ucrania. Prigozhin, sujeto a sanciones en Estados Unidos y la Unión Europea, ha sido acusado durante años de injerencia en las elecciones estadounidenses, incluidas las presidenciales del 2016, y se le acusa de haber creado una granja de trolls, es decir, perfiles falsos en las redes sociales, para intentar influir en los votantes, denigrando a los candidatos o transmitiendo información falsa, entre otros asuntos. Y hablando de la guerra de Ucrania, Rusia sigue machacando infraestructuras claves desde el punto de vista energético en Ucrania y que llevan a pensar que va a tener un invierno realmente muy duro. Incluso en Kiev se está pensando en una evacuación masiva ante la inminente llegada del invierno. Por otro lado, las tropas ucranianas están por comenzar esa ofensiva tan esperada en la ciudad de Gerson, donde, intentan recuperar esa ciudad en manos de los rusos. Mientras tanto, el secretario Jake Sullivan de Estados Unidos estuvo conversando con las autoridades rusas ante un eventual escenario por la utilización de armas atómicas. El suministro de luz y las comunicaciones en la región de Gerson fueron restablecidos parcialmente, luego que la ciudad ocupada por Rusia y asediada por las tropas ucranianas se quedó el domingo sin electricidad ni agua, mientras Kiev y Moscú se culpan mutuamente de dos ataques que cortaron los recursos de la ciudad. La represa hidroeléctrica de Kajovka, situada a lo largo del río Dnieper y a 60 kilómetros de Gerson, que suministra agua a la península de Crimea anexionada por Moscú en 2014, fue dañada por un misil ucraniano, según las autoridades de ocupación rusas. Por su parte, el Estado Mayor ucraniano afirmó que se llevó a cabo un ataque contra un edificio que albergaba hasta 200 soldados enemigos y que resulta cada vez más difícil de mantener para los rusos sus posiciones en el terreno, luego de que las tropas de Kiev destruyeran los 3 puentes que le permiten cruzar el río Dnieper, lo que dificulta el abastecimiento a las fuerzas de Moscú. Desde el 10 de octubre, el sistema eléctrico ucraniano se ha visto gravemente afectado por cortes tras ataques rusos que han afectado a los sitios estratégicos de producción de
energía, y a medida que se acerca el invierno, el alcalde de la capital, Vitaly Klitschko, instó a los ciudadanos a considerar el peor escenario con cortes totales de electricidad, agua y calefacción. En otro orden, el periódico estadounidense The Wall Street Journal afirmó que el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, habría participado en conversaciones secretas con altos asesores del presidente Putin sobre el escenario previsto para un ataque nuclear, al tiempo que la Casa Blanca estaría también presionando al gobierno de Kiev para que siga abierto a las negociaciones con Rusia. Si ustedes están esperando el nuevo iPhone 14, seguramente van a tener que seguir haciéndolo porque la producción de este aparato se ha demorado en la China a partir de una situación vinculada al COVID y al confinamiento que se está aplicando en la ciudad de Zhengzhou, donde está una de las fábricas más importantes. Hay 1 millón de personas que trabajan para la empresa Apple en China que producen precisamente estos aparatos, pero que se han visto retrasados en su producción a partir de este rebrote de COVID, y se sabe que las autoridades chinas son muy estrictas en el control de esta enfermedad. El acceso a una zona industrial de la ciudad de Zhengzhou en el centro de China quedó suspendido el miércoles luego de que la ciudad reportó 64 casos de coronavirus y de que los trabajadores que ensamblan los iPhone de Apple abandonaron su fábrica en la zona debido a los brotes acorde con la política china de cero COVID, al tiempo que en la última semana trabajadores abandonaron el sitio en pánico tras denuncias de malas condiciones en la planta donde trabajan cientos de miles de personas, y la empresa con sede en California en un comunicado dijo que la planta está operando actualmente a una capacidad significativamente reducida. Los clientes van a tener que esperar más para recibir sus nuevos productos, dijo Apple, argumentando que, como lo ha hecho desde el comienzo de la pandemia, está priorizando la salud y la seguridad de los trabajadores en su cadena de suministro. Foxconn es el mayor empleador del sector privado en China, con más de 1 millón de personas trabajando en sus aproximadamente 30 fábricas e instalaciones de investigación en el país, y tiene en la planta de Zhengzhou, ubicada a unos 600 kilómetros de Pekín, su principal ensambladora, que fabrica iPhones en cantidades que no se ven en otros sitios. Casi simultáneamente con el comunicado de Apple, Foxconn también anunció que sus ingresos del cuarto trimestre bajarían como consecuencia de los confinamientos y que las perspectivas de la empresa para el último trimestre eran cautamente optimistas, pero debido a la pandemia que afecta a parte de las operaciones, la empresa revisará a la baja la perspectiva del cuarto trimestre, según indicó en un comunicado. Y ahora nuestro segundo bloque. Sí, nos vamos a Durazno, porque allí en Carlos Reiles miles de personas participaron el fin de semana del Festival del Rosedal. Sí, y hubo cierre musical con Chacho Ramos. Llegamos a la 30ª edición de la Semana de Carlos Reiles y la 16ª edición del Festival del Rosedal aquí en el departamento de Durazno. Más fiestas que te invitamos a compartir del interior del país. 16ª edición del Festival del Rosedal, aquí en Carlos Reiles, en estas hermosas grutas, en este hermoso parque, en la ciudad, en el departamento de Durazno, ¿verdad? A 222 kilómetros de la capital del país. Hace mucho tiempo que venimos trabajando para esto, para que este fin de semana sea toda una fiesta. Así es, desde marzo, más o menos aproximadamente, comenzamos con todo, preparándonos, lo que es el tema de averiguar de artistas, presupuestos, y bueno, y ahí todo lo que demanda el despliegue. La charrúa de oro, Catherine Bernes, el premio Revelación, la verdad que muy contentos, una grilla espectacular para todos los gustos, folclore, cumbia. La Intendencia entendió que había que ser un buen festival y la gente lo está disfrutando mucho, hay muchísima gente, como creo que es de los festivales que yo he venido con más gente. Y son públicos diferentes, ¿no? Pero digo, nos gusta en todos los ámbitos, digo, y tratamos de llevar siempre un poquito de alegría a través de la música. Sí, gracias a Dios, estamos full interior, ahora como vos decís, recorriendo un poquito cada vez más adentro, y eso es lo que más me pone feliz. Desde que se abrió la pandemia no hemos parado de laburar, por suerte hasta el año que viene tenemos bastante trabajo. No, me siento más cómodo en un lugar así, donde podamos ver a la gente y estar en contacto.
es más fácil, obviamente, que no voy a menospreciar los lugares que son grandes. La verdad que sí, que muy feliz, muy contento de estar aquí. Es de los lugares que más me gusta cantar porque nos encontramos con toda la familia presente, niños, gente mayor. Sí, mucha emoción y sí, ensayamos mucho para esto. Nos preparamos un montón. Pueblo llamado Molle, para los lugareños es Molle, pero el verdadero nombre del centro poblado es Carlos Reiles, en honor a un hacendado de otrora de aquí de la localidad. Son muy pocas porque no las encuentro, el paisanaje es lo mismo y las jineteadas que hacen en Entre Ríos son muy similares a las uruguayas, ¿no es cierto? Hay algunos que aguantan menos, pero salen buenos jinetes en cualquier departamento donde este es un deporte que es riesgoso. Yo pienso que tenés que tener algo natural adentro, ¿no? Que te pueda salir el verso que hace el payador momentáneamente, que al momento no. Y hay que tener vista y bueno, yo qué sé, no tener nervios, tirar tranquilo y ligar un poco, como toda cosa. Hay que ligar, si no liga, ¿verdad? ¿Quién hace mejor las tortas, el hombre o la mujer? Porque hay competencia que está haciendo el hombre acá a la vuelta. Yo sé que a mí me dice que me quedan bien. Y le inventamos la parrilla nada más. Decís que le robaron la cama a tu abuelo. Al abuelo, al finado abuelo. Y bueno, y ahí está funcionando y tiene muchos asados. En los próximos días. Es cierto, en se va la a seguir zona prestando. metropolitana, por lo menos. Claro, tenemos el pronóstico de Montevideo y cercanías, pero en buena parte del país está parecido y lo podemos repasar. Sí, vamos a repasar cómo va a estar el tiempo estos próximos 3 días. Mañana, martes 8 de noviembre, una mínima de 11 y sube, ya empiezan a subir las temperaturas, una máxima de 25. Por ahora sigue lejos de pronosticarse lluvias, o sea, no está previsto que llueva. El miércoles 9 de noviembre la mínima será de 11 grados y la máxima de 26. Y atención el jueves 10 de noviembre porque la máxima 28 grados, Martín, y la mínima 13. Así que en ascenso. Sí, más que primavera Sí. vamos a tener. Es cierto, con nota veraniega. Y estamos llegando al final. Estamos llegando al final, ya viene el lado B, luego la letra chica y nosotros nos reencontramos. Mañana, misma hora, mismo canal. Que pasen bien. Informes de ACE confirman la baja en la compra de 16 fármacos considerados fundamentales para la población. Fiscalía imputó a 3 policías por homicidio y encubrimiento por matar a un joven desarmado en una persecución en Avenida Italia. Desde un patrullero, un policía disparó a la cabeza del conductor y lo mató en el acto. El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud y también responsable de Relaciones Internacionales del PIT-CNT reclamó un juicio político al presidente de la República por el caso Astesiano. Quedó detenido el jerarca de Cabildo Abierto que ocupa un cargo de confianza política en la Intendencia de Cerro Largo por contrabando. El senador nacionalista Jorge Gandini formalizó hoy la solicitud de creación de una comisión investigadora sobre la conducta del senador del Frente Amplio Charles Carrera cuando se desempeñaba en el Ministerio del Interior. El sindicato de la bebida decidió no cargar camiones distribuidores con cerveza importada. La fiscal Gabriela Fossati investiga a Alejandro Astesiano por utilizar cámaras de videovigilancia de Montevideo para controlar sus negocios ilícitos. Desde la sociedad civil señalan que jornales solidarios no son una solución y las políticas de empleo para población vulnerable deben ser sostenidas en el tiempo. La Intendencia de Montevideo anunció la creación de 317 puestos de trabajo para realizar tareas de mantenimiento y cuidado de los espacios públicos. Un empresario cercano al Kremlin reconoció la injerencia rusa en las elecciones de Estados Unidos. Apple denunció que la producción de su iPhone está demorada por el cierre de plantas en China debido a la COVID-19.